Bueno, una vez más estamos con todos y todas. Un saludo muy especial. Sencillamente, antes de la reflexión, decirles que los extrañamos mucho. Lógicamente extrañamos todas las cosas que Dios nos permite hacer y estar allí en la congregación. Por eso, en verdad, les saludamos, deseándoles que el Señor les esté dando fortaleza a ustedes, a la familia, a los hijos. En especial pedimos porque allí donde estamos, aquí en casa, podamos darle gracias a Dios y ser parte de la bendición que Dios nos da hoy. Por eso, antes de orar, poderles expresar con mi corazón que Dios está con nosotros. Él no nos ha olvidado y Él nos va a ayudar y Él está con nosotros. Así que usted que está en casa, vamos a orar y también pedimos por todos los hogares fuera del país y ni qué decir de otros países que están viviendo situaciones tan difíciles, pero yo sé que Dios también estará allí para fortalecerles. Así que les invito a que oremos y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este privilegio que me das al compartir tu palabra. Y también, Señor, te pedimos que te glorifiques a través de ella y tu Santo Espíritu se glorifique también en cada persona, sobre todo en que podamos entender y hacer lo que ella dice. Enséñanos a conseguir en tu palabra esa provisión fresca, esa provisión que revela nuestro corazón y sobre todo que despeja toda inquietud, todo momento de dificultades. Te pedimos que disipes toda duda y que hoy la fortaleza en tu palabra sea muy especial, repito, despejando toda inquietud y también en medio de toda tribulación o aflicción que en ese momento el mundo sufre, que sea tu Santo Espíritu dando consuelo y fortaleza. Agradecemos de manera especial a quienes hacen parte de muchas formas para la contribución de lo que hoy ocurre en el mundo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. El tema de hoy: Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Hoy más que nunca se hablan de muchas expectativas, prevenciones. Se habla de que a través de esta emergencia mundial hay muchas advertencias. Y quiera que no, en medio de lo que se diga, ellas no son tan absolutas. Y por eso sí debemos cuidarnos. La salud es una prioridad, pero nosotros sabemos también que la información es importante y hay ejemplos y hay garantías. Sin embargo, aprendamos a adoptar una mente con una responsabilidad muy personal frente a lo que hoy estamos viviendo. Y le invito para que vayamos a la palabra del Señor, porque aquí el Señor nos enseña algo muy importante, que a través de esta cuarentena vacacional podamos aprovechar las propuestas de la palabra del Señor, porque ella empieza y termina, no nos deja con un vacío, no nos deja con recursos limitados. De hecho, nuestro país, Colombia, sufre en verdad de pobreza, de limitaciones. Y qué decir de hoy, sobre todo de las personas extranjeras que están necesitando no solamente una situación de salud que sea suplida, sino en dónde están viviendo y la forma en que lo están haciendo. Nosotros hoy agradecemos a Dios porque estamos en el hogar, porque gozamos de privilegios. Y en medio de eso, aquí en la palabra del Señor siempre hay, repito, cosas muy básicas que Dios nos da.
¿por qué no indagamos un poquito hoy, por ejemplo, acerca de lo que nos dice la palabra? Y en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 23, del 39 al 43, dice la palabra que él, antes de morir, tenía a su lado derecho e izquierdo dos personas privadas de libertad. Ellas ya habían sido juzgadas, condenadas, iban a pagar su precio. Sin embargo, a uno de ellos se le ocurrió decir: ¿no eres tú el Cristo? ¿Por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Y el otro le dijo: ¿ni siquiera temes a Dios a pesar de que estés en esta situación? El mismo privado de libertad, aquel ladrón, dijo: nosotros recibimos lo que merecemos y lo que hicimos con nuestros hechos, pero él no ha hecho nada malo. Y este ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús por nosotros sufrió hasta lo último de su vida insultos, y es increíble cómo a veces el corazón humano, aún a veces hasta en las últimas estancias de su vida, se siente con esa capacidad de insultar, de blasfemar y de demandar cosas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ninguno de los que estamos aquí hoy merecemos la salvación, es por gracia. Y hoy en día se ha perdido mucho de vista ese concepto de gracia, ese concepto de condenación, ese concepto de que Dios un día va a hacer juicio. Parece que se hubiera perdido. Sí, aplaudimos muchas cosas, muchos momentos lindos de la gente en su espontaneidad y en sus virtudes, es muy importante y las aplaudimos. Pero si examinamos nuestro corazón delante de Dios, nosotros no merecemos nada de Él, más que el juicio, más que el castigo. Sin embargo, repito, como siempre ha habido un atrevimiento, en una total falta de irreverencia y de temor delante de Dios. Dios es el único que puede castigar a nosotros los pecadores. No estamos en una posición de demandar y mucho menos a insultar al Hijo de Dios. Por eso este ladrón dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo condenación? Hoy en día la falta de temor a Dios, y sobre todo en el corazón, es realmente increíble, porque hoy surgen muchas cosas, repito, espontáneas. Pero cuando uno revisa, la gente dice que en medio de esta situación difícil, que dan dinero, que se recogen recursos y provisiones, está muy bien. Pero ¿qué cuando estamos alejados de Dios? Y precisamente hoy el punto clave del pasaje de hoy está en el Salmo 74. Quiero resaltar más o menos 12 versículos de ahí, pero antes de entrar a esta palabra, en el Salmo 138, versículo 6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Recordemos que debemos inspeccionar nuestro corazón y preguntarnos hoy, ¿estoy demandando cosas de parte de Dios? ¿Quién soy yo para demandar a Dios o satisfacer mis necesidades en Él? El ladrón que insultó a Jesús no estaba arrepentido, estaba condenado, pero el hecho de reconocer muchas veces culpas no implica que se haya arrepentido. Arrepentimiento es cuando en nuestra mente buscamos realmente volvernos a Dios, cuando odiamos el pecado, cuando sabemos que si hemos hecho algo negativo, entonces Dios nos va a ayudar y nunca Él nos va a
arremeter en su actitud para nada, porque Él sabe cuando nos arrepentimos y cuando hemos sido rebeldes, pero volvemos a Él. Por ejemplo, el ladrón que comprendió que merecía morir, estando allí en sus últimos momentos de su vida, vino a su corazón esa convicción de pecado. Y sabe, Jesús lo que mira es el corazón. Y este hombre creyó y él dijo, Señor, acuérdate de mí. Jesús reconoció que realmente él lo hacía del corazón. Y estaba, repito, a justo de morir. Sin embargo, podemos mirar en su santa palabra que el Señor y también este hombre, en medio de este cuadro tan difícil, este ladrón comprendió el mensaje del Evangelio. Comenzó a creer en su corazón y a sentir algo especial cuando estaba cerca al Señor. Realmente esta es una verdadera conversión, cuando el arrepentimiento y la fe en Jesús se hace espontáneo y cuando realmente aceptamos la gracia de Jesús en el corazón. Cuando el Señor le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estos cuadros, repito, porque la Biblia lo plasma, quizás algunos hoy al escucharlos tendrán dificultad en creer, pero solo quiero que se imagine la situación. La fe salvadora es aquella que se persevera y que no colocamos duda a través de la palabra, sino que al contrario creemos, porque aquí hay dos cosas muy relevantes que tenemos que resaltar y una de ellas es el juicio de Dios hacia el pecador no arrepentido. Lo habrá. Cuando muramos es cuando nos vamos a enfrentar a esa cruda realidad. Y la otra es cuando la gracia de Dios se hace o se evidencia en aquel o en aquella que realmente se arrepiente. Cuando este hombre que no reconoció al Señor en su corazón, que se dio cuenta que quizás en su actitud tan negativa no se dio cuenta que Jesús podía perdonar, y pues él se sintió que no iba a perder quizás mucho, solamente iba a morir y ya, no necesitaba de la gracia. Por eso es que hoy el desafío nuestro, en que sabemos que Dios está allí para ayudarnos, debemos traer a nuestro corazón esas palabras de oración fervientes a Él. ¿Por qué? Porque Jesús venció en la cruz y Él nos salvó. El Evangelio, la bendita palabra que está escrita en su santa Biblia aquí en las Escrituras, se escribió y hoy no solamente está escrito, sino también es a través de nuestras bocas cuando nos presentamos para prepararnos y presentarnos delante del Señor. Por eso debemos orar y cuando oramos pedirle a Dios que transforme nuestra vida, que transforme nuestro corazón. Cuán grande es la misericordia de Dios. El Señor atendió la súplica de este ladrón que sencillamente se arrepintió, creyó en Él, no se puso a discutir, no encontró que si hubiera hecho una buena obra lo merecía. No, al contrario, Él sencillamente distinguió que la voz que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, también hoy Dios nos habla y nos dice, ya no a través de un sacrificio, ni Él ya recibe sacrificio, sino que dice es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Salmo 74, del versículo 1 al 12, quiero leer algunos textos, y uno de ellos dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos,
a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado sus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a la tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay profeta, ni entre nosotros hay quien diga: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Este es uno de los apartes del Salmo 74, de los versículos 1 al 12. Y la pregunta hoy: ¿quién es nuestro enemigo? Nosotros estamos hoy en un encuentro de poderes. Lamentablemente vivimos en una sociedad que cada vez es más dada a la idolatría y se ha caído en un estado profundo de esclavitud en adicciones, no solamente hablando de algo que daña nuestro cuerpo, sino también de actitudes delante de Dios, porque el ser humano de hecho siempre ha sido conflictivo, es una cosa extraña y se ha vuelto muy común, y la gente incluso hoy testifica que han visto tantas situaciones negativas y que es más como si el enemigo hubiera tomado control de las mentes, y por eso esas sensaciones de suicidio, de zozobra, de angustia. Si miramos por un momento y echamos vista a aquellos reportes que dan las noticias hoy, mientras que algunos están trabajando a buscar soluciones alternativas médicas, otros políticamente están bregando de una y otra forma, siempre buscando quién se queda con un mayor recurso, quién quiere demostrar sus mayores poderíos, y eso no va a cambiar. Habrán siempre y todo el tiempo en la Biblia hay ciclos de afirmaciones, de experiencias donde uno va y ataca al otro y el otro acaba con el otro, y esa es como una tarea que Satanás se ha propuesto a través de sus actitudes demoníacas, porque el objetivo de él es matar, robar y destruir. Y digo esto porque aún nosotros que vivimos en la pelea espiritual, en esa experiencia de batallar en contra de las fuerzas negativas, recordemos que Satanás florece en todas las naciones. Su intención siempre es de ganar esas batallas reales. El blanco de ataque somos nosotros los que creemos en el Señor. Está claro que hoy en día el mundo cristiano también desafortunadamente ha perdido como ese centro de dirección que es el Señor Jesucristo, y algunos se han empeñado a rendir una mala información respecto al tema de lo que es la palabra de Dios. El tema en sí como lo dice la palabra del Señor, no lo que nosotros queremos colocarle a ella para tratar de interpretar lo que ella dice. No, es cuando nosotros debemos ser muy puntuales en lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe? Hoy en día hay muchas manifestaciones diabólicas. Han llegado al extremo de sacar ese contexto de la existencia del diablo hoy en la sociedad, que ya a todo le ponen nombre, ya a todo le dicen cómo se manifiesta y todo, pero menos lo que el enemigo está haciendo. Sin embargo, gracias a Dios que tenemos la bendita palabra de Él, que nos enseña que a través de la historia ha sido el diablo el principal enemigo de Dios, y por eso esos choques de poderes, donde cuando explicamos una crisis es porque sabemos
que en la antigüedad, así como las civilizaciones antiguas, sufrieron esa crisis espiritual y se inclinaban frente a las circunstancias o a la autoridad o al poder de otros o a los dioses. Sin embargo, la iglesia de hoy en día también, que Dios permita que lo que está pasando en el mundo hoy y a la iglesia en general, recordemos que la vida espiritual o ser cristianos no es una sigla que nos colocaron por ser miembro de una denominación, no, es porque obedecemos a su santa palabra y que tenemos esa conexión espiritual, que en medio de la crisis buscamos la unidad, que en medio de la crisis buscamos comunicar su palabra, que en medio de la crisis nuestra actitud no es de indiferencia, no, nuestra actitud es de saber de que hay un mundo de maldad, hay una actitud mala, que hay millones de personas que no creen en la existencia de Dios y mucho menos en la existencia del diablo. Sin embargo, repito, hoy en día el vocablo nuestro espiritual se ha exorcizado tanto que al diablo lo sacaron a un lado y ya no hay explicaciones de crisis espirituales, sino las civilizaciones modernas hoy más que nunca apuntan siempre al hombre y a la mujer a robotizarlo, a estrategias de manipular la mente, el corazón, todo lo que somos. Nuestros pensamientos nos los han cambiado. Y recuerde algo, el Señor nos dice que nos coloquemos la armadura espiritual. Particularmente como creyentes, debemos estar conscientes de que la batalla contra Satanás y sus fuerzas de maldad es feroz, es espiritual, es necesaria. Debemos derrotarlo, pero ¿sabe cómo se derrota? A través de nuestra fe. La fe que está aquí en el corazón, la fe que se puede propagar. Nosotros hoy hablamos de contagios, pues ojalá en nuestro corazón exista ese contagio de propagar la verdad por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y el apóstol Pedro, usted como yo lo sabemos, cuando él dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que Pedro estaba reconociendo que Jesús era el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué será que Satanás odia tanto a quienes se convierten al Señor? Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así que cuando hablamos de zarandear, no sobreestime ni subestime a Satanás. Recuerde, aunque Satanás no puede estar en todos lados, pero él sí tiene sus demonios. Sin embargo, él es un ángel caído, no es omnipotente. Algunos andan dándole importancia a las circunstancias o a las situaciones. Sin embargo, recordemos que Satanás es un ángel caído. Él es poderoso enemigo. Y cada uno de nosotros como creyentes aprendamos a encontrar en la palabra del Señor que nos ha dado herramientas, y esto implica que estamos en una batalla. Hay tres grandes enemigos de parte nuestra frente a lo que está pasando hoy. Es el diablo, el mundo y la carne. El diablo, el mundo y la carne. Pero la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si ignoramos al enemigo, seremos un blanco fácil para ser derrotados. El apóstol Pablo dio una orden y dijo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí el apóstol Pedro nos dice a nosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso está en 1 de Pedro 5:8. Y si nos remitimos una vez más al Salmo 74, hay dos preguntas muy importantes allí. Una de ellas es, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado?
¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Recordemos que Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí hay algo importante. El Señor fue desamparado porque pagó un precio por nosotros. Él se hizo mediador. Él se hizo pecador. Él se hizo hombre. Pero el propósito fue que aunque Él sintió angustia y se sintió solo, pero Él sabía lo que estaba haciendo. Hoy el Señor también nos dice a todos y a todas: no nos asustemos. No haya esa actitud de aflicción. En ocasiones anteriores lo he dicho, en momentos como estos, aprovechemos el tiempo también. Tengamos nuestra cuarentena vacacional pensando en cómo vamos ahora a recibir esos tiempos cuando salgamos de casa. Valorar más el tiempo, apreciar más lo que tenemos y lo que somos. Y sobre todo una que es importantísima, porque a veces si se siente solo, que de pronto Dios no está por ahí, pues sencillamente es porque no estamos buscándolo. Quizás nos alejamos de Él y estamos diciendo: Señor, tú me has desamparado. No, Él no nos ha desamparado. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque el mismo Señor le enseñó a sus discípulos. Si ustedes revisan los últimos versículos del Evangelio de San Mateo, Él habla acerca de que les enseñáramos a otras personas a ser discípulos y que a ellos se les enseñara a que guardaran todas las cosas que Él había mandado. Y luego Él dice: y yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Ahí no dice que en el tiempo difícil ni en el tiempo agradable, no dice hasta el fin del mundo. Es decir, que donde quiera que vayamos, Dios va a estar ahí. Eso sí, el Señor nos recordó y nos lo recuerda en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, donde dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también el mismo Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y recuerde que la paz se da en medio de la aflicción. Una crisis trae ¿qué? Unidad. Una crisis que ha hecho hoy en día el estar con la esposa, el estar con los hijos. Hoy yo estoy con Mauricio, mi yerno, que está con mi hija aquí en casa. Estamos en su casa. Y pensamos, estamos reunidos y nos enseña a considerar lo que somos. ¿Y qué somos? Sencillamente fuimos recogidos por la misericordia de Dios. Recuerde algo. La Biblia dice, el apóstol Pablo en sus cartas, preciosas cartas, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones son aquellas actitudes, repito, que el enemigo toma para que en medio de la crisis, muchas veces, en lugar de bajar la cabeza y ser humildes, porque eso es lo que tenemos que ser, humildes, bajar la cabeza y reconocer que solo Dios nos puede salvar, solo Dios nos puede ayudar, solo Él nos puede dar fortaleza y solo Él nos puede ayudar. Pero Él nos dice en su santa palabra: no deis lugar al diablo. Cuando damos lugar al diablo es cuando comenzamos a pensar o a tener actitudes donde nos dejamos engañar por otras cosas. Me parece increíble muchas veces entre nosotros mismos en actitudes que no corresponden, de estar alardeando o quizás diciendo cosas que no son correspondientes a lo que Dios nos llama a hacer como personas. ¿Sabe? El apóstol Pablo una vez más manda otro misil y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Cuando hablamos de ceder un espacio, cuando hablamos de que hay malos pensamientos, ahora nos dan noticias, usted prende la televisión y todo es COVID-19, COVID 2020, y algunos están sobrecargándose y se perturban y se angustian y claman cosas, y dicen cosas, y cuándo va a llegar a mi casa, no, usted no le dé cabida a ese temor, o menos a decir en una actitud de ira, ¿cuándo se va a acabar esto? O a veces decir ciertas verdades a medias, a mí no me va a pasar nada, o que si viene igual aquí lo estoy esperando. No tengamos actitudes viciosas, por el contrario, tengamos una actitud de autoridad espiritual. Y una autoridad espiritual, ¿sabe? Cuando en Hechos capítulo 1 dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? No nos vuelve valientes ni nos vuelve tampoco osados en las cosas, no, al contrario, nos enseña a ser prudentes, a tener pensamientos de gratitud delante de Dios, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Nos enseña a que en medio de estos tiempos nuestra boca también se conecte a ella cuando dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuidado con eso, porque al pensamiento también en acciones que tenemos hay que reprenderlo también, y hay que estar ahí diciendo no va a ser así. Y por algo dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo tiene que huir, el diablo tiene que someterse al Señor, pero para que eso ocurra nosotros también tenemos que descansar en su santa palabra y permitir que a través de la presencia del Señor nosotros descansemos en Él. Porque el mismo Señor dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Personas, repito, que hoy en día dicen por ahí que en río revuelto ganancia de pescadores. Algunos falsean las medicinas, algunos suben los precios de los tapabocas, algunos tienen su estrategia de destrucción, tienen sus argumentos de actitudes que van en contra de los beneficios que a todos nos une, que a todos nos corresponde. Pero el mismo apóstol Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son estrategias que nos van a llevar al conocimiento de Dios. No es que el vivo le gane al menos vivo, no. La Biblia habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo lo que está en nuestro corazón, todo lo que nosotros mismos hemos propiciado, sencillamente el Señor nos llama a que es importante reflexionar frente a lo que nosotros hoy estamos ante este flagelo, ante esta pandemia, ante esto que está ocurriendo en todo el mundo. Situaciones tan difíciles que el Señor nos ha colocado y estamos viendo cuando nos imaginamos estas situaciones. Pero ahora que, si Dios lo permite, volvamos ya lentamente otra vez a estos manejos, a esas rutinas laborales, sepamos algo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra la esposa, no es contra el yerno, no es contra la hija, no es con nadie. Dice, es contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
el enemigo, huestes espirituales de maldad, nos lleva a que abramos nuestros ojos espirituales y actuemos como tal. Por eso hoy, al actuar espiritualmente, sabemos que el Señor también nos dará la estrategia con su santa palabra. Él tocará nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón, porque la Biblia dice que hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos llevar por las actitudes de hoy. Recuerde, Satanás siempre estará allí para dividir. Satanás es como ese contagio de pecado que corroe, que daña, que elimina, que mete cizaña, donde están los demonios, donde hay una autoridad negativa y donde la vida espiritual muchas veces se quiere perturbar, y por eso nosotros no vamos a dar pie a ello, sino por el contrario, vamos a estar allí recordándoles a ustedes, como nosotros también, que la sabiduría viene del cielo, y si viene del cielo es para que aprendamos a discernir las cosas espirituales. Dice la palabra del Señor que nos acordemos y le decimos al Señor: Señor, acuérdate de tu congregación. Recuerde que congregación no solamente es allí en Almendros, no, por todo el mundo, en Argentina, Canadá, Estados Unidos, Italia, Roma, Rusia, Israel, todos los países donde creyentes, mis hombres y mujeres que están compartiendo la palabra del Señor, están allí tomando y dando su tiempo en herencia de lo que es para otros esta bendición de la palabra del Señor. Eso es discernir las cosas espirituales. Por eso en el Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Dios se mantiene en el tiempo, Dios nos fortalece. No es el hombre tiene estrategias. Hoy en día más de uno está asustado porque que el juego aquel ya no va a ser este año sino el otro año, que las pérdidas, que de dónde vamos a sacar. ¿Sabe? Si a nosotros nos falta provisión, nuestra provisión viene del cielo. Si hay una situación que quizás no podamos entenderla, Dios nos dará entendimiento y Él nos va a enseñar, porque el mismo Señor dice que Él es el único que nos podrá dar provisión, y Él es el único que redime, y en medio de los tiempos antiguos y actuales Dios nos sostiene de su mano, porque su santa palabra, donde la hemos leído, dice que nosotros somos herencia de Él. Él está sentado en su trono, y por eso aquí viene algo para nosotros hoy, y es: no ignoremos, ¿sabe qué? Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso incluso no es de nosotros. Cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y adivine que Satanás quiere destruirnos. Por eso se metió en la familia, por eso se metió en los hogares, por eso se ha metido en los hijos, por eso se ha metido en cualquier lugar. Él se mete, y por eso la alerta nuestra roja es saber que Él no viene a hacer lo bueno, sino viene a hacer lo malo. Pero ¿sabe? Si Satanás entra a un corazón y encuentra que hay un santuario para Dios, Él no puede estar ahí. Él no puede estar ahí. Cuando el enemigo viene y vocifera y grita y habla cosas fuertes e interrumpe y daña, recordemos algo: si algo nos aturde y nos lleva muchas veces a dudar y a tener temor, ¿sabe por qué es? Porque quizás colocamos nuestros ojos en otras cosas, quizás en el dinero, quizás en las cosas, quizás en las molestias de la vida, quizás en acciones del uno con el otro, y nos olvidamos que ¿cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad es tener comunicación ininterrumpida con el Padre. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama el fuego de Dios en mi corazón. ¿Y sabe cuál es el fuego de Dios en el corazón? Le voy a solamente decir dos
dos nomás: gozo y paz. Gozo y paz. Nosotros debemos sentir ese fuego aquí, gozo y paz. Pero si no hay paz y no hay gozo, es porque algo está neutralizando, algo está dañando esa comunión. Y sabe, el texto, si quiere se lo doy, Primera de Tesalonicenses 5:19, dice: no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego es cuando todos los días, al despertar, entiendo algo. Ahí está Él. Ahí está mi corazón. Tengo paz, tengo gozo. Y aunque el enemigo actúe muy sigilosamente o silenciosamente, por eso la palabra del Señor dice: puesta la armadura, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el calzado del Evangelio, la armadura de Dios, la cual no la debemos dejar apagar por los dardos del enemigo. Si usted lee Mateo capítulo 24, todo, se lo dejo de tarea, no se le olvide, tiene harto tiempo, lea la palabra del Señor. Mateo 24, una de las siglas más corticas, dice: el amor de muchos se enfriará. Por eso no importa de dónde venga el ataque, solo tenemos que estar preparados cuando venga. Tenemos puesta la armadura de Dios, tenemos puesta la cobertura del Espíritu Santo, tenemos puesta esa actitud frente al ataque de todo lo que se viene, que se ha venido, y el único que nos puede dar fuerza en momentos como estos es nuestro Señor Jesucristo, es el Padre, es quien intercede por nosotros arriba en el cielo, nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él nos puede ayudar, Él nos sostiene y Él nos da vida eterna. Y también, ¿sabe? La Biblia habla de días malos. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré? Y aquí radica la confianza en el Señor. Ahora, una vez más, vamos a ir a descansar. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él es mi escondedero, Él es mi refugio, Él es mi consolador, Él es mi torre fuerte, Él es el que me ciñe de fuerzas, Él es quien despeja el camino, Él es quien obra salvación en medio de la tierra, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos pensar, y si usted quiere pensarlo, a veces uno ha hablado con algunas personas y dicen: no fue que Dios se olvidó de mí, o Dios se olvidó del mundo. No, Dios no se ha olvidado del mundo. Sí pasamos momentos difíciles, sí. No podemos ignorarlo, sí pasamos momentos difíciles. Sí hay momentos de desánimo, sí hay momentos de soledad. Pero recordemos, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Puede estar usted pasando un momento difícil y decir: fui abandonado, me siento solo, me siento sola. Escuchaba las noticias de aquel joven que está hoy en Italia, es colombiano, fue llevado a un equipo de fútbol y él está solo, literalmente solo. Las personas que tienen familia allí en Italia pues están acompañadas, pero él está solo y no es fácil estar solo. Sin embargo, cuando nos acordamos y decimos: no, yo no estoy solo. De hecho, el profeta Isaías, uno de los hombres de Dios que pagó un precio y no fue fácil, él decía en el capítulo 49 y el versículo 15, decía: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Hoy en día, hasta en esos fenómenos, la mujer se ha olvidado de su hijo. Algunas buscan justificaciones para abortar, por ejemplo. O los hombres son tan inteligentes que cuando ven a la mujer embarazada, se van
pensando que hicieron de lo mejor. Y no, te estoy hablando a ti, amigo, amiga, hermano y hermana también, diciéndote, hay momentos de nuestra vida donde hay interrogantes, donde hay muchas cosas difíciles a veces de interpretarlas. Quizás fuimos abandonados, quizás nos sentimos solos, pero gracias a Dios que Él nunca se olvida de nosotros. Siempre estamos en la mente de Dios, no importa lo que a veces nosotros estemos pensando o estemos pasando. Puedes estar pasando por un momento de tragedia, un momento de dificultad, un momento quizás de hambre, un momento quizás de salud, pero no diga como dicen los enemigos de Dios, no me importa. ¿Te acuerdas de aquel hombre que dijo, si eres Dios o si eres Cristo, bájate de ahí, bájanos a nosotros? No, Dios no nos va a escuchar así. Él nos enseña que en medio de la crisis no perdamos la bendición de preservarnos en la fe y la confianza en Él. Dios tiene buena memoria. Hay algunos que piensan que no, porque Él dice que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y si llega a caer uno, Él ya sabe dónde está, mejor dicho. ¿Sabe? Dios nos recuerda a través de sus benditas promesas a todos y a todas que Él no se va a olvidar de nosotros. Él no se va a olvidar nunca de nosotros. La promesa de Dios, ¿sabe cuál es? La promesa de Dios es eterna. Y esa promesa de Dios eterna nos dice que Él hace memoria de su pacto perpetuo y de la palabra que Él mandó por 1000 generaciones. 1000 generaciones. En su memoria que Dios tiene, Él dice que nos piensa para bendición, nos piensa para bien. Y estoy seguro que a su tiempo Dios cumplirá cada una de esas cosas. Pero lo que tenemos que hacer es confiar, ser fieles a Él, ser obedientes, perseverar. Como termina hoy el día, luego nos disponemos para la noche, pero luego otra vez vuelve el día y significa que así como vamos creyéndole al Señor, la jornada tiene que avanzar, los días tienen que ir. ¿Qué hace que comenzamos esta cuarentena? Y ya llevamos un buen tiempito, estamos aprendiendo a hacer cosas en la casa también, así que recuerde que el próximo domingo, si Dios lo permite, tenemos la cena del Señor. No tendremos la posibilidad de estar juntos, pero allí donde está usted, sencillamente tómese un tiempo en agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Sabe? Voy a terminar con este último pasaje bíblico que está en Éxodo capítulo 2 versículos 24 y 25 y nos dice la palabra del Señor: y oyó Jehová el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y por eso hoy, cuando oremos al Señor y en nuestras oraciones, recuerde, no son en vano. En medio de tu dolor, repito, si estás enfermo o enferma, estás pasando un momento difícil, Dios está ahí contigo también. Y si estás solo o sola, no estás solo ni sola. Dios nunca nos ha dejado. Van a venir días mejores, lo sé, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Su bendita bendición está ahí para fortalecernos, para ayudarnos. Quiero terminar, no sin antes desearles una feliz noche, decirles que Dios está con nosotros, que está todo bajo control. Aprovechen las cosas con la familia para hablar, para disfrutar, para descansar, para reflexionar mucho en lo que Dios nos ha regalado. Y sobre todo pensemos a futuro también, Señor, vendrán días especiales donde una vez más estaremos juntos y estaremos adorándote juntos.
y agradecidos siempre estamos con Él por sus bondades. Y de verdad Dios me les bendiga, descansen en el Señor, descansemos en el Señor. Un saludo fraternal para toda la iglesia de Integración Cristiana, desde los niños, los jóvenes, los adultos, todos mis amados servidores, los extraño mucho, los amamos mucho y solamente esperamos el momentico de otra vez estar juntos. Un abrazo y mil bendiciones para todos y todas.